السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله أصبحنا على نعمة الله. Inshallah, hoy, con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala, quiero hablar de algo que alhamdulillah ha progresado. Es un concepto islámico que ha ido progresando a través de varias décadas. Es algo enraigado en el Islam y que por los avances que ha habido en el sistema financiero, los musulmanes se han ido adaptando, usando y haciendo un esfuerzo en ijtihad. Yo creo que es en una de las áreas donde más ha progresado el fiqh de los musulmanes, porque gran parte del fiqh, gran parte de la jurisprudencia islámica como que se ha estancado por varios siglos, se ha mantenido, o sea, ya no hay avance en muchos aspectos, se ha quedado congelado, pero lo que sí, un sector que se ha ido tratando de adaptar e inclusive avanzar, ¿no? Hay pruebas de que el fiqh en asuntos financieros, aspectos de la tijara, aspectos del buyo, aspectos de las finanzas islámicas, de los instrumentos financieros en el Islam, han progresado mucho. Y es importante, alhamdulillah, entender algunas cosas básicas como musulmanes e ir viendo cómo poder aplicar conceptos para ir creciendo económicamente como musulmanes de una forma sana. Se ha visto que con la crisis en el 2008-2009, los institutos de finanzas islámicas que tienen sus contras todavía porque está muy enraigado el sistema usurero a nivel global, pero tuvieron unos logros muy, muy grandes, más que nada porque hay una capa extra de seguridad, porque hay gente religiosa a bordo asegurando dentro de sus capacidades para que estas cosas se hagan como Dios manda. Alhamdulillah. Y pues es lo que a través de varias décadas ha ido haciendo, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en HSBC, el banco británico que establecido en Hong Kong, en Inglaterra establecieron un ramo islámico que llamaban Amana, y tuvo bastante éxito, e inclusive muchos no musulmanes compraron de esta forma. Pero quiero explicarles algunos conceptos importantes de la tijara, del comercio, de aspectos, nomás darles una breve introducción para aquellos hermanos, porque a veces nos olvidamos que el Islam no solamente es, o sea, es lo fundamental, ¿verdad? Pero no solamente es creer y hacer tu salat y pagar tu zakat, que el zakat también es algo que mal aplicamos, ¿no? Que no, a veces no entendemos, pero es un sistema de recaudación también, no solamente es una purificación individual, sino tiene una función social muy importante, el zakat. Pero si nosotros vemos todos los libros clásicos de fiqh, de hadith, siempre vamos a encontrar muchos aspectos como musharaka, como hawala, como el qard, como el rahn, como el buyu, ¿no? Kitab al-buyu, que por ejemplo en Sahih Bukhari, después de la ibada, después de las cosas básicas de la adoración, de los pilares del Islam, o sea, del salat hasta el hajj, entra Bukhari con Kitab al-buyu, y así grandes colecciones de hadith. Todos dedicaron muchos sectores a aspectos de la misma índole. Quiero, inshallah, darles una breve introducción a algunos de estos conceptos, ¿no? Que se hablan y a veces parece que muchos no los entendemos, y quisiera yo compartir
algunos conceptos de estos, ¿no? Una cosa que debemos entender es de que el Islam ha prohibido algunas cosas, ¿no? El Islam nació dentro de un ambiente comercial, o sea, hay que entender eso también, es algo muy importante que eh, gran parte de los sahaba, los muhajirun, eh, gran parte de ellos eran comerciantes y cuando, pues sabemos las historias y los, este, por ejemplo, Abdurrahman bin Auf, lo amamos, es uno de los grandes sahaba, fue un gran comerciante, ¿no? Y elogiamos el comercio, elogiamos a Abdurrahman bin Auf, hay muchas historias de cómo fue exitoso en la tijara y fue muy aplaudido en los tiempos de los primeros años en Medina, cuando emigraron los muhajirun. Se le ofreció a Abdurrahman bin Auf muchas opciones, ¿no? Para que lo pudieran apoyar económicamente y dijo, no, a mí nomás enséñenme dónde está el mercado. Y esto también, y a rato se vio mucho cómo fue exitoso, al grado que ya después, cuando empezaron un poco antes del periodo de los Wufud, inclusive en los Wufud, cuando empezaron a llegar las caravanas, pues todas las caravanas querían hacer comercio con Abdurrahman bin Auf, ¿no? Y ahí está también la anécdota de la subasta que hizo, ¿no? O sea, ofreciendo y donde también estaba el sentido de caridad y de beneficio, que eso es uno de los conceptos importantes, ¿no? El Islam promueve, no prohíbe la usura, prohíbe la usurpación, prohíbe el engaño, prohíbe cosas obviamente que son fitri, ¿no? Uno mismo sabe que están mal, de esencia. Pero alhamdulillah, el Islam ha sido muy claro en todos estos aspectos desde un principio y por eso el califato que fue creciendo, el califato Rashidin bien guiado, desde Abu Bakr hasta Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhum, tuvieron, eh, fomentaron y promovieron muchas cosas benéficas para la tijara, para el comercio y también prohibieron las cosas que dañinas, ¿no? Porque este es un principio básico del Islam, ¿no? Que promovemos el bien y prohibimos el mal, ¿no? Tamaruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar, ¿no? Estos son conceptos islámicos enraigados en la conciencia de todos los musulmanes, ¿no? Alhamdulillah. Entonces, el concepto de Beya, de Tijara, pues fue algo que desde las raíces, no estuvimos peleados, como lo pudo haber estado el monasticismo eclesiástico, ¿no? De la iglesia, en los fundadores de la religión que se aislaron del mundo, de la religión cristiana, y tienen ciertos problemas, ¿no? Con esto, por conceptos como Jesús entrando al mercado y sacando a los comerciantes. Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam, no hay, aunque no fue así, ¿no? O sea, hay que entender también el gerundio islámico dentro de la civilización judía, ¿no? También había esto. Pero claro que los judíos también empezaron a decir que solo ellos fueron ya obligados también, luego como su individualismo, y como si se hubieran abierto como es el Islam, que es abierto para todos, pues ya hasta los romanos se hubieran hecho musulmanes, pero empezaron a creer más en su raza, en su gente. Y bueno, esto cierra puertas, no promueve el comercio, no promueve la tijara. El Islam, alhamdulillah, promueve la tijara de raíz, de raíz. Y esto es bien importante que lo entendamos porque lamentablemente los musulmanes estamos un poco atrasados, rezagados en conceptos que nuestra misma religión promueve y esto tenemos que fomentar porque la pobreza, o sea, todos somos pobres, ¿no? Todos somos pobres, todos somos necesitados. Alá lo dice en el Corán, Kulukum fuqara, Allahul Ghaniyyul Hamid, ¿no? Todos son pobres y Allah los hace empezar a quien tiene más y todos estamos jodidos, necesitados de todo, porque Allah subhanahu wa ta'ala es el que todo tiene.
Y esto hay que entender, hay que entender que el resto, que la provisión viene de Allah subhanahu wa ta'ala y siempre encomendarse a Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lo primero que hizo cuando emigró a Medina y estableció un contrato social con los creyentes, estableció una sociedad islámica, habiendo también comunidades no musulmanas, haciendo contratos sociales y convenios entre musulmanes y no musulmanes, ¿no? Esto fue de lo primero que hizo. Y también en el mismo periodo estableció un mercado, ¿no? Había un mercado controlado por los judíos, pero Muhammad sallallahu alaihi wasallam estableció otro mercado, que también incluía, nunca dijo no hagan comercio con los judíos ni nada, pero estableció y fomentó y estableció un área para el mercado. Y se habló y él iba al mercado y veía detalles y corregía asuntos, ¿no? Regulaba aspectos del mercado, ¿no? Principios que daban luego raíz a muchos otros principios. Y quiero, inshallah, hablarles de algunos principios básicos que el Islam de un principio y posteriormente fue desarrollando. Y tenemos ahora un sistema financiero islámico que ha empezado de unos 30 años para acá, ¿no? Y en Malasia ha sido guía. Me acuerdo cuando yo fui a Malasia por primera vez, tuve una reunión con una señora malaya, un hermano de Inglaterra me introdujo, que tenía un Unity Trust, ¿no? Un equity fund, ¿no? Lo que podría ser, o sea, ella buscaba en el mercado clásico, en el mercado de FTSE, en el mercado malayo, buscaba acciones, ¿no? Que eran halal, ¿no? Ahora, esto hay que entenderlo, ¿no? También tenemos, por ejemplo, Wahid Investments que ahora hacen eso, pero hay que tener mucho cuidado porque el sistema financiero, el mercado en sí, la plataforma, pues tiene muchos principios haram y hay muchas cuestiones haram dentro de eso. Entonces, los musulmanes debemos empezar a buscar nuestras propias plataformas y ver cómo fortalecernos económicamente, regresando a nuestros principios islámicos. Esto es fundamental que lo empecemos a promover y a ver de forma clara y bien hecha. Ojalá aquí en México, en Latinoamérica, empezáramos a ver cómo hacerlo, quitarnos de egoísmos y tonterías y ver cómo establecer cuestiones y fortalecernos económicamente, porque definitivamente se vienen problemas económicamente muy difíciles, hermanos, muy difíciles, esto es sin duda, y por eso voy a empezar a dedicar más tiempo a esta cuestión de la economía, de las finanzas y ver cómo vamos a tratar de fortalecernos, ¿no? Y ver cómo inclusive aguantar la tormenta que se viene, ¿no? O sea, y poder también navegar dentro de la tormenta, ¿no? Que pues los que saben un poco de velear, pues pues yo soy un aprendiz en eso, pero pues hay que ir viendo cómo navegar. Se habla mucho de cuestiones islámicas, como digo, se mencionan en libros de fiqh. Hay que primero entender conceptos básicos como la usura es haram, no podemos, y que Dios nos proteja, y porque son tiempos difíciles y muchos caen en usura, tienen que tener mucho cuidado. Pero quiero decirles de algunas cosas. O sea, sabemos que hay cosas que se prohíben, ¿no? Como, o sea, primero los abusos, vender, por ejemplo, cosas que no tienes. Es muy típico que se vendan casas que no se han construido, que se
que se vendan carros que todavía no se fabrican. O sea, no puedes vender algo que todavía no tienes. Esto al algar, no se puede vender manzanas que todavía no tienes no están ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, con plátanos hay obviamente consideraciones porque no, pues, obviamente, aunque todavía no estén maduros y listos para comer, pues hay consideraciones para que se puedan poner en el mercado, pero no puedes estar vendiendo plátanos cuando ni siquiera los árboles tienes o no tienes ni siquiera prospectos de tener pencas. O sea, no puedes vender así nomás a cosas que no tienes y eso es un peligro. No puedes, hay muchas cosas que regulan para que no hagas daño, porque uno de los principios islámicos es la darar o la dirar. No hay daño ni daño recíproco, o sea, no puedes causar daño, tampoco recibir daño, o sea, hay garantías en el Islam, ¿no? O sea, se busca el bienestar individual como el bienestar social. Una cosa importante que hay que entender del Islam es de que el bienestar social es prioritario al el bienestar individual. O sea, los derechos individuales no pueden exceder o perjudicar, dañar el bien social. El bien común es una prioridad en el Islam, pero a la vez pues es un mercado abierto, se busca la apertura. En términos generales todo está permitido salvo lo que Dios ha prohibido. Generalmente hay apertura, ¿no? Pero hay algunas cosas que se regularizan porque debe uno tener conciencia. Obviamente se prohíbe apostar, ¿no? Sí, el mercado de hoy, sí llegan a apostar mucho, ¿no? El mercado de los derivatives, de los derivados, es pura apuesta, ¿no? Muchas cuestiones. Tenemos, por ejemplo, en el mercado de la actualidad, o sea, si compras unas acciones en la bolsa americana, pues lo que te dan ahí de información del perfil de la empresa es muy poca. Este, y te prohíben saber más a detalle sobre esa empresa, porque es como que inside information y esto es ya ahora castigado. Pero como musulmanes debe de haber una participación en esa acción. O sea, el sistema de bolsa hoy vendría siendo lo que en el Islam llamamos mudarraba. O sea, ¿qué es mudarraba? Vamos viendo algunos conceptos. Mudarraba es eh, donde, por ejemplo, alguien tiene capital, ¿verdad? Y otra persona tiene talento, ¿no? Entonces se ponen de acuerdo en hacer algo juntos, ¿no? A lo mejor uno quiere poner una cafetería, por decir, y hay un chef que él sabe hacer muy bien, o tiene todo el café y sabe manejar el negocio. Entonces alguien pues pone la maquinaria, pone el espacio y se asocian. Y esto se puede regular también en porcentajes, se pueden hacer acuerdos, ¿no? Donde está el capital y el talento. Luego tienes como musharaka, estos son conceptos antiguos en el Islam que se usaban, ¿no? También en el campo se usa mucho, por ejemplo, que el terrateniente tiene la tierra y uno puede cultivarla y trabajarla y se reparten las ganancias, ¿no? Y también se puede arreglar, se puede hacer un contrato de porcentajes, ¿no? Porque se puede considerar aspectos de riego, no riego, ¿no? Si es de temporal o no en el campo. Pero en cuestiones económicas también se deben de hacer arreglos, contratos. Siempre el Islam fomenta mucho que los acuerdos se pongan por escrito, ¿no? En Surat al-Baqarah, el verso más largo del Corán es sobre cuando haces un contrato de deuda, ¿no? Cuando alguien te presta. Se debe de escribir. Los préstamos en el Islam son fomentados y se fomentan sin intereses. Pero también hay que tener en cuenta que
que la economía islámica no está en base a papel o a pagarés, porque estos fluctúan demasiado, ¿no? O sea, si yo te presto en pesos hoy, quizá mañana pensando en otras monedas o pensando como debiésemos de pensar en algún asset, en algún bien fijo, que generalmente debe ser plata o oro, ¿no? Es lo tradicional. Este, eh, pero hemos perdido un poco el valor y la proporción plata-oro, eso es algo bien importante también. Hemos perdido esa proporcionalidad tradicional entre plata y oro, la hemos perdido. O sea, la diferencia de oro y plata hoy en día está como al 80 veces menor el valor de la plata, cuando generalmente andaba como en 10, 15, 20, ¿no? Y eso es un concepto importante porque el dirham y el dinar, el oro y el dirham de plata, son los bienes en los que se deben de sostener la economía, aunque no tiene que necesariamente ser oro y plata, eso es otro punto, pero sí debe de ser algo fijo, porque, porque pudiera entrar en un concepto que se llama, o sea, en el riba, pero es otro tipo de riba que a veces no entendemos. O sea, el riba no solamente es intereses bancarios. De hecho, en origen era el intercambio de metales de diferentes valores y medidas, y por eso la justicia en el Islam. Allah, como uno de los principios del Islam, es fomentar la justicia, debe haber justicia. A eso vino el profeta sallallahu alaihi wasallam. Eh, أن تأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Allah dice que Allah invita hacia el adl, la justicia, wal ihsan, y hacer la bondad, wa ita'u dhil qurba, y darle a los necesitados, ¿no? Esto es algo fundamental del Islam. O sea, si me preguntaste qué es lo que ordena el Islam, pues Allah mismo en un verso del Corán dice, invita a que hagas al adl, la justicia, al ihsan, la bondad, el buscar hacer el bien, y eh, eh, a dar, a dar a la gente cercana a ti, a compartir. Wayanha en el fahsha wal munkar, y prohibir la corrupción, la perversión, igual baggy, la opresión y todo esto. Y esto es obvio que entra dentro del mercado. Bueno, les hablé del mudarraba. Mudarraba es aquel transacción donde se conjunta el capital con el talento, ¿no? O las tierras con el trabajo, ¿no? También tenemos musharaka, donde, por ejemplo, dos capitalistas hacen un joint venture, ¿no? Esto es también muy válido y puede ser proporcionalmente, o sea, uno le entra con un 10%, otro un 30%, y puede haber musharaka de varios. Y esto es algo muy antiguo dentro del Islam y algo que se continúa, ¿no? Que muchos escolares del Islam han ido fomentando y han ido viendo formas de hacer diferentes tipos de musharaka. Y bueno, pues es como formar empresas, ¿no? O sea, asociaciones. Es parte también de lo que existe ya en el occidente, pero los musulmanes pueden hacer este tipo de acuerdos con taqwa y convenios personales, ¿no? Eh, También tenemos murabbaha. Murabbaha es algo eh, que ha venido a sustituir en el sistema financiero islámico a los préstamos típicos de crédito, donde el murabbaha, donde el capitalista, o en este caso un banco islámico, eh, entra y, por ejemplo, tú quieres comprar una casa
Entonces le pides al capitalista que te compre la casa y que se la vas pagando. Entonces hacen un acuerdo donde le vas a pagar más, pero es fijo, ¿no? Entonces le estás pagando un servicio. Y esto aquí hay ciertos tintes eh, de discusión, ¿no? Pero es algo que, por ejemplo, HSBC fue lo que hacía, ¿no? Y algunos dicen, bueno, pues no hay mucha diferencia. Pues, si se hace bien, los escolares están de acuerdo que es halal, ¿no? Porque es un acuerdo comercial, ¿no? Donde estás de acuerdo, hay una tasa fija, o sea, es un acuerdo fijo y no hay intereses como tal este, porque el asset, el bien, se compra y luego tú vas pagando al capitalista este bien, a diferencia de solo manejar un préstamo, o sea, te dan dinero y tú vas y compras y vas pagando el dinero que te dieron y sobre todo cuando ese dinero no es fijo, ¿no? Entonces es muy peligroso. Yo sugiero que todos los que tienen contratos, o sea, no debemos de tener contratos, la nos protege de tener contratos con intereses, pero si tienes un contrato con interés y no es fijo, pues cámbialo, porque se vienen tiempos turbulentos y te pueden disparar tus intereses. Y eso es complicado. Y haram, ¿no? Y ambos cometen haram, ¿no? No creas que nomás el usurpador y el que hace la usura. O sea, hay un abuso tremendo, pero tanto peca la persona que recibe el riba como el que da el riba. Tenemos también otros factores dentro del Islam para, para promover la economía y demás, que son la minería, por ejemplo, el luqta, o sea, qué haces cuando encuentras cosas, ¿no? Y ahí entra dentro de conceptos de la minería, en la ganima, ¿no? En tiempos de guerra, aunque pues esto es algo muy válido, hermanos, también existe. Hoy en día, pues no se aplica, pero también era una forma de ingreso musulmán, ¿no? La ganima. Eh, y pues hay, por ejemplo, qué hacer con hallazgos, que con cuestiones mineras, las rentas, por ejemplo, el concepto de las rentas, el ijara, son conceptos en el Islam permitidos. Tanto la renta de los servicios, ¿no? Se entra dentro de las rentas, los salarios, ¿no? O sea, dentro del capítulo de rentas está la cuestión de salarios, ¿no? También tenemos el concepto de sukuk, ¿no? Que son certificados de garantía, ¿no? O por ejemplo, eh, algo bastante halal fuera, por ejemplo, cuando los holandeses compraron muchos barcos para empezar a promover el comercio con Indonesia, por ejemplo, el comercio bueno, era una explotación a Indonesia, o sea, antes de que Indonesia volviera independiente, pero los holandeses, compitiendo con los ingleses, eh, consiguieron capital de la gente y les daban un certificado. Esto ya lo habían hecho los musulmanes siglos antes, ¿no? Inclusive garantizaban, por ejemplo, algunos soldados en los musulmanes con garantías de pago, o sea, les daban como un bono, ¿no? Se llama sukuk, pero no son exactamente lo mismo que los bonos de la actualidad y no se deben no se manejan intereses, no se manejan intereses. Eh, y bueno, fíjate que hoy, pues de todos modos, pues, como están, pues lo que alguien quiere es como garantía de sus bienes, ¿no? Entonces, inclusive en Alemania te dan un interés negativo, en Suecia te dan un interés negativo y esto es una señal de que algo se viene mal, ¿no? En el sistema occidental. Pero bueno, eso es nomás un pequeño
una embarradita, inshallah, pero estos son instrumentos que existen dentro del Islam. Aquí noto también, ahí mencioné la hawala, por ejemplo, si le prestas a alguien, o sea, tú puedes ser hawala, ¿no? Donde le prestas a alguien algo y luego le dices a otro que él se pueda cobrar a la persona que le prestaste. Y esto a veces sirve para mover en diferentes regiones del mundo dinero, ¿no? Se criticaba mucho en el 11 de septiembre porque decían que en el Sudán había un sistema de hawala, pero es un concepto, está en los libros de hadith, hermanos, el sistema de hawala. O sea, es algo de nuestro din. No debemos dejar que los medios ensucien nuestros conceptos. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.